La sutura por puntos separados. Los planos de resistencia por lo general se suturan por puntos separados. La piel se reconstruye por puntos separados, de material inabsorbible, y se prefiere el nylon o el polipropileno. Los puntos se hacen con dimensiones y separación que dependen del grosor térmico del sitio en que se sutura. Se procura que los nudos queden de un solo lado de la línea de sutura y los hilos se cortan de 1 centímetro de longitud. En algunas regiones anatómicas se prefiere la aproximación de la piel y de la porción subcuticular con puntos separados de colchonero llamados de Sarnoff, en los que se hace un paso ancho y uno profundo de cada uno de los lados de la herida para dar resistencia y aproximación a la tela subcutánea. Con la misma hebra se regresa tomando un punto superficial del afrontamiento a la piel. La distancia ideal entre los dos puntos de la aponeurosis es de 1 centímetro y se hace un mínimo de 4 nudos cuadrados en cada punto. Los hilos se cortan pequeños para no dejar mucho material extraño dentro de la herida. En los músculos y en el tejido celular subcutáneo, la sutura se hace con material absorbible, distanciada 2 o más centímetros solo para su afrontamiento. Además, se evita cerrar mucho el primer nudo para no estrangular los tejidos que abraza el hilo. Como ya se mencionó, la mayoría de los músculos no se sutura, solo se requiere la reaproximación de sus fascículos al reconstruir sus aponeurosis. Las suturas continuas. En estas suturas, las aposiciones de los tejidos se hacen con una hebra y las puntas se suceden unos tras otros sin interrupción del hilo. Tienen la gran ventaja de realizar el cierre rápido, hermético y con un mínimo de material extraño a los tejidos, pero conlleva el inconveniente de que sus puntas son solidarias unas con otras, de tal modo que cortando la hebra de cualquiera de sus partes se puede perder toda la sutura. Se inicia siempre esta sutura por uno de los ángulos de la incisión del tejido que se sutura. Se escoge el que está a la izquierda del cirujano de mano diestra y al contrario el zurdo. Se pasa la aguja por los bordes y se hacen varios nudos cuadrados, 5 como mínimo para asegurar el extremo. El cabo más corto se refiere con una pinza de mosquito. Con la aguja enhebrada en el otro extremo del hilo se atraviesan en forma sucesiva uno y otro lados del plano que se sutura. El ayudante debe mantener el hilo tenso y no soltarlo sino cuando el cirujano ya ha hecho un nuevo punto y acaba de tirar de él. Un surgente no debe aflojarse y conviene reforzarlo haciendo un punto entrecruzado del hilo cada 3 o 4 puntos continuos. Debe terminarse el surgete con el hilo tenso y haciendo un lazo con el último punto, que se anuda varias veces sobre sí mismo. Es preciso cortar los hilos siempre de 3 a 4 milímetros para no dejar mucho material que actúe como cuerpo extraño. Al igual que para los puntos separados, existe una gran variedad de suturas continuas adecuadas para diferentes maniobras. Los nudos quirúrgicos. El nudo cuadrado hecho con ambas manos o con una sola mano y el mismo nudo hecho con la ayuda de un instrumento quirúrgico es la destreza básica. Se prefieren los nudos sencillos y firmes. El nudo no debe ser voluminoso y los cabos resultantes se dejan cortos para evitar reacción tisular excesiva. No se somete a fricción el material para evitar el debilitamiento de sus fibras. Evitar tomar la hebra de la ligadura o de la sutura con instrumentos quirúrgicos que dañen la estructura del material, excepto para sujetar el extremo libre de la sutura al practicar los nudos con instrumentos. La primera lazada se hace con suficiente tensión para afrontar los tejidos o para obliterar los vasos en los que se hace la hemostasia. La segunda se hace en sentido inverso para bloquear el nudo y se mantiene la tracción sobre el extremo para evitar que se afloje. La tercera lazada asegura los dos precedentes. Hacer más nudos o no hacerlos depende de la memoria del material que se anuda. Para agregar demasiado material solo aumenta el volumen sin agregar la resistencia y se debe adquirir la destreza en esta técnica que se debe poder realizar de modo automático, es decir, su ejecución no debe distraer la atención del cirujano. Dentro de la secuencia de movimientos para elaborar el nudo, que es la técnica con las dos manos, se toma el devanador o el cabo largo del hilo con la mano izquierda, dejando libre los dedos índice y pulgar. Se recarga el cabo corto en la base del pulgar. El dedo pulgar se insinúa detrás del hilo, que está sujeto con la mano izquierda, formándose una asa con los dos hilos. Al cabo corto se lleva hacia adelante. El hilo corto se apoya sobre el pulgar y el índice izquierdo cierra la pinza para sujetarlo. Los dedos índice y pulgar izquierdos hacen una pinza que sujeta el cabo corto del hilo. Con un movimiento de supinación del puño izquierdo se hace pasar por el asa el cabo corto del hilo que la mano derecha suelta. El hilo que ya ha pasado por el asa y la mano derecha lo busca nuevamente para hacer descender el nudo. Con el dedo índice se hace descender la primera parte del nudo procurando que se oriente como se ilustra en la imagen y se prepara la segunda parte del nudo sin alterar la toma del hilo con la mano izquierda. Ahora el pulgar se pasa primero por detrás del cabo largo.
Posteriormente, el cabo corto se aproxima para formar una nueva asa en la que los hilos tienen una posición inversa a la de la primera parte. Los dedos índice y pulgar izquierdos se juntan uno con otro sin tomar ningún hilo. Los dos dedos juntos se pasan por el asa al mismo tiempo que el cabo se aproxima. Se toma con ellos el cabo corto para regresar el hilo por el asa con un movimiento inverso al anterior. El cabo suelto se pasa por el asa y se vuelve a tomar con la mano derecha. El nudo se hace descender con el dedo índice y el nudo cuadrado ya se ha terminado. Posteriormente tenemos la secuencia de movimientos para elaborar un nudo con la técnica de las dos manos. En primera instancia, uno de los cabos se toma con los dedos pulgar y medio de la mano izquierda, en tanto que el índice lo prepara para formar un asa y al aproximar al otro cabo. El dedo índice se flexiona fuertemente y pasando por el asa formada, engancha el hilo que se sujeta de la mano izquierda haciéndola pasar por medio de los dos hilos. El nudo se puede hacer indistintamente con la mano derecha o la mano izquierda. Con el dedo índice se hace descender la primera parte del nudo, orientándola en el sentido que se ilustra. El hilo que se sujeta con la mano derecha se aproxima nuevamente para formar otra asa que tiene sentido inverso al anterior. El dedo medio, en el que la segunda parte se flexiona y se engancha el hilo para hacerlo pasar por el asa. El hilo pasando se tracciona y el nudo se hace descender para bloquear el anterior y formar el nudo cuadrado de cirujano. La secuencia para elaborar un nudo con el portaagujas. En primera instancia, el portaagujas se mantiene fijo sobre el campo operatorio al mismo tiempo que el cabo largo del hilo manejado con la mano izquierda le da vuelta completa. El portaagujas busca y toma el extremo del cabo corto. Al traccionar el hilo en un sentido y el portaagujas en el contrario, se forma la primera parte del nudo. Nuevamente el portaagujas se mantiene fijo sobre el campo mientras que el hilo lo rodea ahora en el sentido inverso. Siempre será el hilo el que dé la vuelta al portaagujas y no la maniobra inversa. Ahora el portaagujas se toma el hilo precisamente por su extremo y la tracción del hilo forma el nudo cuadrado. La secuencia para elaborar un nudo con el portaagujas. En primera instancia, el portaagujas se mantiene fijo sobre el campo operatorio al mismo tiempo que el cabo largo del hilo manejado con la mano izquierda le da vuelta completa. El portaagujas busca y toma el extremo del cabo corto. Al traccionar el hilo en un sentido y el portaagujas en el contrario, se forma la primera parte del nudo. Nuevamente el portaagujas se mantiene fijo sobre el campo mientras que el hilo lo rodea ahora en el sentido inverso. Siempre será el hilo el que dé la vuelta al portaagujas y no la maniobra inversa. Ahora el portaagujas se toma el hilo precisamente por su extremo y la tracción del hilo forma el nudo cuadrado. La sutura mecánica con agujas de Reverdin fue ampliamente utilizada en los países europeos. Con ella se incrementaba de manera importante la velocidad de la sutura por los puntos separados, ya que hacía una costura semiautomática en lo que es indispensable la buena coordinación entre el primero y el segundo cirujano. El empleo de grapas metálicas para la sutura de la piel es una aplicación actual de la idea de la primitiva sutura africana, hindú o árabe que se hacía con pinzas de hormiga guerrera y que es conocida desde la Edad Media. Las grapas metálicas para aproximar la piel se usaron mucho desde la década de 1930 hasta 1939 y la tecnología ha aportado refinamientos que han reanimado el interés por la sutura mecánica de la piel con aparatos desechables perfeccionados que rinden excelentes servicios. La compañía Singer produjo una máquina para sutura quirúrgica automática que no ha tenido aceptación entre los cirujanos. Las engrapadoras metálicas son de uso frecuente en la operación de los bronquios pulmonares, las vísceras abdominales y en la anastomosis de los vasos de diversos calibres, pero en estos se destacaron como iniciadores los cirujanos japoneses y rusos, con los forceps de Nakayama, Inoguchi y Androsov, que fueron ideados para ejecutar la sutura automática de los vasos sanguíneos y el esófago. En la actualidad, las engrapadoras automáticas fabricadas por diferentes marcas dominan extensamente el mercado y son instrumentos efectivos de diseñadores, cada uno con una aplicación específica. Todos son confiables porque su fabricación y pruebas clínicas exigen un estricto control de calidad. En algunas especialidades de cirugía estos dispositivos se hacen indispensables y su mayor utilidad estriba en que con estos instrumentos se pueden poner hileras dobles o triples de grapas que dan cierre hermético.
entre una hilera de grapas y otra se hace un corte automático y con la maniobra se consigue resecar o transeccionar un órgano hueco sin derramar el contenido. Otros instrumentos desechables hacen una sutura circular doble de grapas de titanio e inmediatamente después de la colocación de las grapas, una cuchilla reseca el exceso de tejido y crea una anastomosis circular de las heces intestinales. Se emplean estos instrumentos para practicar anastomosis terminoterminales y terminolaterales y laterolaterales de diversos segmentos del tubo digestivo. Hasta el momento carecen de versatilidad para la práctica habitual de la cirugía y elevan en gran medida los costos. No olvidar los beneficios que ofrece una buena técnica de sutura manual. Sin embargo, cada vez son más utilizados. Se dispone en el mercado de engrapadoras cutáneas, engrapadoras lineales, engrapadoras circulares intraluminales, engrapadoras para ligadura y corte. Incluso existen engrapadoras para ser aplicados por vía endoscópica. Cuando la resistencia a la tracción y a las infecciones no son factores decisivos después del cierre subcuticular, conviene aplicar cintas de rayón o de celulosa impregnadas en una de sus caras con un adhesivo para alinear los bordes de la piel. Las tiras adhesivas sujetan de manera efectiva los bordes mientras las heridas epitelizan. De este modo se ahorra al paciente la necesidad de retirar los puntos de sutura. Se debe tomar en cuenta que estas medidas de sujeción no son sustituidas del afrontamiento adecuado de tejidos profundos ni son eficaces para controlar la hemorragia de los bordes de la herida. Este tipo de aproximación es de uso rutinario en la cirugía pediátrica, en donde no es deseable provocar un temor habitual que tienen los niños en la maniobra de retiro de los puntos posoperatorio. Los pegamentos y los materiales adhesivos del tipo del cianoacrilato, comercialmente conocido como cola loca, y para su uso médico como histoacril, se ha propuesto para suturar diversos planos anatómicos que van desde procedimientos en la córnea, intervenciones ortopédicas, fijación de los injertos de la piel, sutura de la piel en neurocirugía, en el cierre de fugas incontrolables de aire en las operaciones pulmonares y en las cardíacas, pero no han tenido gran aceptación debido a que se ha planteado su posible histotoxicidad cuando se aplican en los planos profundos. Sin embargo, si se emplean para la aproximación sin sutura de heridas superficiales de la piel cuando su longitud no es mayor de 3 centímetros y cuando los bordes no están sometidos a tensión, se deben aplicar cuando la herida está limpia y seca, adaptar con exactitud los bordes y sujetarlos por espacios de 1 minuto, en tanto se polimeriza el producto. Los resultados cosméticos son excelentes. Otros pegamentos como el metil metacrilato o el metacrilato de metilo, el cual es una mezcla de polímeros llamado cemento óseo, se utilizan para fijar algunos materiales protésicos al hueso y estabilizar algunas fracturas patológicas. Estos compuestos se deben preparar en el campo estéril antes de aplicarlos, dado que la polimerización se completa ya aplicados al hueso y en el proceso se endurecen para mantener la posición fija. Durante su preparación se producen vapores tóxicos y se han dado a conocer respuestas inflamatorias de los tejidos a la presencia del compuesto. El tiempo para la retirada de los puntos depende del lugar donde la herida esté y el tipo de hilo o material empleado. Por ejemplo, en el cuero cabelludo las grapas se retiran de 8 a 10 días, en el cuello y cara el hilo fino de 4 ceros entre 4 a 6 días, en el tronco extremidades el hilo de 3 ceros a 4 ceros entre 8 a 14 días. Debe recomendarse al paciente que mantenga seca y limpia la herida hasta la retirada de los puntos y protegida del sol durante los próximos 6 a 12 meses. Soy Cristian Zamudio y esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima.